Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Bienvenidos a su programa Para que tengan vida, programa transmitido por el canal comunitario Telemango los días martes y viernes a las 7 de la noche. Durante estos tiempos de los últimos meses del año, agosto, septiembre, octubre y noviembre, estamos transmitiendo programas para explicar cada uno de los detalles de la Navidad, para que también podamos en familia aprender un poco más y juntos construir la decoración del tiempo de la Navidad que tanto nos une a nivel familiar. El programa de hoy está centrado en la experiencia de los pastores. Jesús, el buen pastor, como nos lo recuerda esta imagen, pero también Jesús, el que se manifiesta a través de los ángeles y naciendo en el pesebre como un niño pobre al mundo de los desplazados, los pastores en Belén. Bienvenidos a este su programa Para que tengan vida. Junto a la imagen de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que es también patrono de todos los sacerdotes, vamos a escuchar el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2 del versículo 8 al 18. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles los dejaron, se fueron al cielo. Los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que nosotros en diciembre realizamos el pesebre, la figura de los pastorcitos es una figura que nos ayuda a comprender la dimensión de la encarnación, cómo Dios ha querido revelarse entre nosotros, pero escogiendo principalmente a los más pobres y desplazados, a los que no tenían ningún valor cultural ni religioso para el pueblo de Israel. Por eso, cuando colocamos las figuras de los pastores en el pesebre, debemos de recordar esa experiencia. Dios que ha querido revelarse a los más sencillos. Los pastores, por su oficio, eran hombres y algunas mujeres dedicados al cuidado de las ovejas, y por estar siempre en contacto con ellas, con el estiércol de las ovejas, con la suciedad de su lana, o con el contacto de la sangre, al tener que esquilarlas para quitarles la lana, o al momento del parto, cuando estaban reproduciéndose, siempre iban a estar impuros y necesitaban constantes ritos de purificación para poder acceder al templo o a la sinagoga. La imagen de la Navidad que nos describía el Evangelio, Dios que a través de los ángeles se manifiestan a los pastores,
es una invitación para reconocer que la verdadera pureza, más allá del oficio, más allá de la ropa o de la condición socioeconómica, depende del corazón. Un corazón absolutamente puro, un corazón pobre de pastor, que tenga la posibilidad de descubrir desde otra mirada, contemplar a Dios acostado en el pesebre. Les invito para que hoy, en la manualidad que vamos a realizar, también pensemos en ello, en los pastores y en las ovejas. Como nos decía el Papa Francisco, aprender a oler a oveja, aprender a ser pastores, no solamente los religiosos, sacerdotes, misioneros, consagrados, en nuestra vocación, también cada uno de nosotros como bautizados, disponernos a acompañar como verdaderos pastores nuestra familia, el papá, la mamá, los docentes, los médicos, los que administran pueblos y comunidades, como verdaderos líderes, ayudando a otros a ser rebaño, a construir juntos la verdadera unidad. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Muy bien, vamos a elaborar entonces en el día de hoy, en este programa, una ovejita sencilla. No va a ser una ovejita para el pesebre, sino una ovejita pequeña para de pronto colocar en el arbolito y que sea una manualidad simple para que nuestros niños puedan también realizarla. Utilizaremos 4 palitos de paleta, utilizaremos vinilo de color cremita para pintarlos, una hojita de foamy de color blanco y otro pedacito también de foamy de color crema o de color más intenso. Vamos a iniciar entonces con el pintado, la pintura de los palitos de paleta. Vamos a tomar los 4 palitos y vamos a pintar con este color crema muy bien por todos los lados las paticas de la oveja. Estas son las paticas de la oveja. Podemos pintar primero un lado, todo el bordito también, y lo dejamos secar y luego pintamos también el otro extremo, porque para poder que se nos seque. Vamos a pintar por un lado, las dejamos secar, pintamos por acá también. Y así vamos avanzando en nuestra imagen. Vamos ahora a tomar una circunferencia según el tamaño que queramos nuestra oveja para hacer un pequeño molde, como una nube. Entonces yo normalmente no utilizo moldes, no acostumbro mucho a hacer trazos. Entonces tomo una circunferencia trazada con un pocillo, con una taza de una hoja de papel, la cierro a la mitad, vuelvo y la cierro, vuelvo y la cierro, y así salgo de una vez del molde mucho más rápido. Corto los extremos redondeados dando esta forma, como una pequeña nubecita. ¿Sí? Entonces ya la coloco sobre el papel, sobre el foamy. Si quiero utilizar el molde, pues hago perfectamente esto. Trazo y voy sacando el molde. Si me da miedo arriesgarme a hacerlo directamente sobre el foamy, puedo utilizar un molde. Lo hacemos así, pero recordemos que en el camino se puede ir modificando, podemos hacer un corte distinto, ir adaptando, y así hacemos unos pequeños trazos para hacer como una pequeña nubecita que vamos a recortar. Inmediatamente la trazamos, recortamos por todos los bordes esta pieza de foamy, que es como una nube, va a ser básicamente el cuerpo de la oveja. Un cuerpo de una ovejita muy simple de hacer para trabajar con los niños. Recuerden que si no tenemos foamy, podemos hacerlo con cartón paja,
con una caja de cartón de reciclaje de la casa y luego simplemente es pintarla de color blanco. Aquí por ser foamy nos estamos ahorrando la pintada de blanco. Y ya tenemos la pieza de color blanco, que es el cuerpo de la oveja. ¿Listo? Entonces, esa pieza es el cuerpo de la oveja. Vamos a realizar luego otra esferita del mismo estilo, pero más pequeña. Entonces, yo puedo utilizar este molde para sacarlo, duplicarlo y tenerlo aparte. Y el mismo molde que tenía, vuelvo y lo cierro, vuelvo y formo la figurita y simplemente recorto internamente otro más pequeño. Ya lo dupliqué, lo guardé para que me queden todas de la misma proporción y sacamos otro más pequeño. Puede ser así. Le hice un doble corte para que quede como más repolludita el cuerpito. Así, me parece que quedó grande. Pues entonces vuelvo y la cierro, vuelvo y organizo y corto un poquitico más porque será como el soporte de la cabeza. La hice completamente así para que fuera como una esferita redondeada. Ese va a ser la cabecita de la ovejita. Vamos entonces a tomar el foamy, lo ponemos y trazamos sobre el foamy esa pieza que será la cabecita. Podemos aplicarle más profundidad a las orillas para que la parte redondeada sea más determinada. Entonces cortamos más redondeado las esquinitas, vuelvo y abro la figurita y me va a quedar como una pequeña nube o como una florecita. Entonces la coloco sobre el foamy, la trazo, vamos trazando y procedemos también, después de trazada, a recortarla. Bueno, ya tenemos el cuerpo grande de la oveja, la parte que va a ir de la cabeza, pero hay que definirle la cara. Vamos entonces a tomar un molde, a crear un molde de una pequeña, como una gota. Voy a hacerlo aquí oscuro dibujado, ¿sí? Que quede como un triángulo redondeado en las puntas, ¿sí? Un triángulo redondeado en las puntas. Vamos a tomar ese pequeño molde. Es un triángulo redondeado en las puntas que fácilmente se hace así, o que simplemente tomamos un triángulo, cortamos aquí, doblamos el papel. La forma más sencilla de hacer moldes es esta. Tomamos aquí, así, es un triángulo, mire que está doblado, un triángulo, se dobla y se redondea las puntas, así me va a quedar perfecto el triángulo, mucho más preciso. ¿Ven? Me queda mucho más preciso y este va a ir sobre esa formita como si fuera la carita. Entonces, ya que tengo ese molde, voy a tomar el foamy de color rosa o de color piel y lo voy a trazar, lo coloco, rayo el foamy y lo vamos a recortar. De igual manera hacemos las orejitas. Las orejitas de la ovejita se hace lo mismo. Si quieren hacer un molde como una gota, podemos hacer como una pequeña gota. La hago oscura para que la puedan ver, como una gotica. Esa va a ser la orejita proporcional al tamaño de la oveja. Recortamos el molde, va a ser la orejita que la vamos a doblar un poquito. Entonces primero cortamos el foamy, cortamos la orejita, vamos a rayarla, o si tenemos agilidad cortamos un pedacito completo de foamy donde me quepan las dos piecitas. Doblamos, como ya les he enseñado a manipular, se dobla,
para salir de una vez de las dos piezas, se dobla y se recorta directamente la gotica. Y así salimos de dos piezas exactamente iguales. Así, salimos de dos piezas iguales. Podemos hacerla un poquitico más pequeña. Es bueno acostumbrarse a no trabajar tanto con molde. Se hicieron las dos piecitas juntas y me quedaron las orejitas del animalito, que vamos a cortar en la parte puntuda. Hacemos dos cortes a la mitad. Dos cortes a la mitad. Hacemos aquí otro corte a la mitad. Y con una gotica de silicona vamos a cerrar para que nos quede cerraditas las orejas, ¿sí? Paso que haremos a continuación. Bueno, muy bien, nunca falta el olvido, pero ahorita mirando bien cómo quedaba la imagen, me parece que queda más bonita la oveja con otra piecita, como otra nubecita. Entonces la pieza que originariamente hicimos en foamy, con forma de nube, de un tamaño más grande, vamos a realizar otra pequeña, la misma, pero le mermamos 1 centímetro, sería la forma que iría encima, cubriendo las patas, y la otra pequeñita. Básicamente sería hacer 3 moldecitos del tamaño de la oveja que queramos hacer, 3 moldecitos pero diferente tamaño, una más grande, una más mediana y la más pequeña, que sería la cabecita. Esa es la imagen de la oveja que vamos a realizar. El cuerpo, parte del cuerpo que soporta las patas, y la cabecita donde vamos a colocar la carita, este poquitico que lo colocaremos de pelito, y las orejitas que van a ir también adheridas a la cabeza de la oveja. Básicamente eso es lo que llevamos hasta ahí. Ya se nos están secando las paticas para que junto con la silicona le demos forma a esta pequeña ovejita. Vamos a tomar también un trozo de hilo de color dorado, de cabuya, con que vayamos a colgarla. La tomamos, así como hicimos también en el programa pasado con los angelitos, y simplemente hacemos un pequeño nudo en el extremo para que nos dé la forma de lazo para poder colgarla. Vamos entonces a tomar ya las paticas de las ovejas, a las cuales les pinté en el extremo un poquito de color negro para simular las pezuñas de la ovejita. Así van a quedar las pezuñas de la ovejita. No falta el daño, pero bueno, ya aquí lo tenemos. Retiramos de acá esta pintura y esperamos un poquito que se seque. Como acabo de pintar apenas las paticas, pero ya se va secando el trabajo final. Hasta ahí vamos entonces. Vamos ahora a ensamblar toda la imagen de la ovejita. Sobre la pieza grande de foamy vamos a colocar las paticas, tomando en cuenta un punto central, el punto central de esa nubecita. Desde ahí vamos a colocar las patas de las ovejas en esta forma, como formando un triángulo. Una patica, otra patica, otra patica que quede más adelante y otra patica que quede más adelante, porque así me crea como una perspectiva de ubicación, las patas delanteras, y las que están más abiertas, pues las patas traseras. Así va a quedar, ¿sí? Entonces voy a retirarla para unir una a una con la silicona. Entonces recordemos, desde un punto central tomo una de las paticas, le echo silicona al extremo que estaba sin pintura. Hay que esperar un poquito que se nos derrita. Le echamos la silicona y la ponemos desde ese punto central hacia afuera, ¿sí? Tomamos otra patica, le echamos silicona solamente a la mitad del palito de paleta, la ponemos en ese punto central hacia afuera, formando como un triángulo. Luego vamos a tomar otra patica, le echamos silicona. Están pintadas por ambos lados porque va a quedar giratoria en el arbolito donde la coloquemos. Las paticas son más largas. Y la otra paletica la ponemos también encima o sobrepuesta.
Listo, así va quedando. Podemos ponerlas más junticas, más abiertas, y eso le va a dar diferencia también a cada una de las ovejas si queremos colocar todas en el arbolito. Luego vamos a colocar sobre ese terminado un puntico de silicona en la mitad, y ahí vamos a colocar el nudo el hilo con el que vamos a colgar la imagen, que además de servir para colgar, nos va a servir también de grosor para la imagencita de la oveja. Luego tomamos la esfera que va a servir de cuerpo y donde va a ir la cabeza, le colocamos silicona un poco como en derredor, y la colocamos sobre ese trabajo que hicimos, tapando así el empate de las paticas y tapando el nudo y dándole como un grosor a la figura. Las paticas podríamos hacerlas más cortas para recortarle un poco a la ovejita, podríamos hacerlas un poquito más cortas o así larguitas para que se vea como más simpática, más extraña, como asustada. Algunas pueden ser más corticas o podemos hacerla también sin patas, solamente la forma del cuerpo redondo como una nubecita y sería una oveja nube, para también darle como valor a la lana, a la importancia de la lana. Luego vamos a colocar en la otra tercera pieza otro poquito de silicona en derredor y la vamos a colocar sobre esa parte pequeña, y así nos va a quedar una pieza de 3. Miren que queda como una nubecita, como una nubecita. Los palitos de paleta podrían ser por la mitad para que sean unas paticas más corticas y tal vez se puede ver mucho más delicada la imagen. Colocamos ahora esta piecita que hicimos como el triangulito redondeado para simular la carita en color crema sobre la figura, las orejitas de la oveja le echamos una puntadita de silicona interna para cerrarla. Veo que me quedaron muy largas, entonces ¿qué podemos hacer? Simplemente recortar y añadirle el gotica de silicona adentro, y así nos va a quedar más pequeñitas. Hay que esperar a que se enfríe. La otra orejita también ponemos silicona interna, una puntica, cerramos para que sea una oreja pequeñita, porque si las orejas quedan muy grandes me queda como un ratón, y no es un ratón, es una oveja. Así va a quedar pequeña, y simplemente vamos ya a colocarle silicona en la parte de arriba, un poquito aquí, y ahí vamos a pegar la orejita hacia abajo la orejita. De igual manera en el otro extremo, otro poquito de silicona hacia abajo. Esperamos a que se seque y con la misma silicona sobre ese otro pedacito que es como una capul pequeñita, le ponemos silicona, colbón madera, también se adhiere fácil al foamy, y la ponemos sobre el terminado de las orejitas para que le dé un detallito como si fuera una capul de lanita. Vamos a esperar que se seque. Sostenemos un poquito aquí. Miren que aquí las orejitas quedaron como entreabiertas y eso le da un pequeño detalle también a la oveja. Después de hacer unas 100, creo que les van a quedar bonitas, y entre las van contando se van durmiendo, contando ovejas para dormir. Vamos a esperar un momento que se seque para dar el terminado ya del rostro a la ovejita. Bueno, más o menos así va quedando la oveja. Recuerden que podemos recortarle un poquito las patas. Me parece que quedó como muy zancuda, muy patilarga. Entonces un poquito de vinilo con un delineador y le vamos a hacer
simplemente un ojito así alargadito, un ojito alargadito, otro ojito alargadito, como un par de goticas, y le hacemos la naricita, que es una naricita pequeñita, como si fuera un triangulito, como si fuera una nariz de gatico, chiquitica. Y podemos con el pincel muy delgadito bajar un tricito y hacerle como una pequeña boquita, simulando el hociquito. Ven, pulámosle un poquito este ojo. Muy bien, básicamente esa es la imagen de la oveja. Podríamos hacer también como con los angelitos, un poquito de rubor en la carita, con un poquito de rojo. Aquí creo que tengo acrílico rojo, vamos a ver cómo nos queda, que no quede muy payasuda, pero intentémoslo, también ensayando se aprende. Un poquito de color rojo, podría ser muy poquitico, como un poquitico aquí en los cacheticos, un poquito acá, un poquito acá. Se podría difuminar un poquito con el dedo para que no quede tan rojo, o con rubor también de la mamá. Cogemos un poquito de maquillaje de la mamá, un poquito de color y lista la ovejita. Recordemos que es importante también colocarle unos punticos blancos en el ojito a gusto personal, o simplemente dejarla así. Si quieren mayor detalle para que sea mucho más navideña, más colorida, podríamos también tomar con estos limpiapipas de color rojo o de color dorado. Por ejemplo, hagámoslo así con el color dorado, un trocito de limpiapipa, puede ser por la mitad, un limpiapipas a la mitad, cortamos, hacemos un moñito con el dedo, hacemos otro moñito con el dedo y vamos a entorchar. Recuerde que se entorcha así, esto no hay que hacerle nada raro, se entorcha, es darle vueltas y hacemos un pequeño moñito, así, queda un poquito como deforme, pero uno lo puede ir acomodando, o le cortamos la parte más larga, lo pulimos y ya simplemente colocamos aquí para que quede una oveja con un toque navideño. La pistola de silicona aún está caliente, una gotica de silicona, le ponemos al moñito, puede ser todas rojitas o una campanita, las que utilizan con las ovejas, una campanita aquí abajo navideña, un cascabelito, y queda perfecta la ovejita para la Navidad. Y el segundo detalle también en este programa sobre los pastores y sobre las ovejas, pues no podemos dejar de lado el pastor, pero no vamos a hacer un pastor, sino el símbolo del pastor, tanto que ese símbolo se ha mantenido en la iglesia. El báculo del obispo nos recuerda el báculo, el bastón de los pastores. Tomamos un limpiapipas blanco, un limpiapipas rojo, los ponemos unidos en ambos extremos, los doblamos por la mitad y los recortamos a la misma distancia, a la mitad, para que tengan la misma proporción. En la antigüedad, si no estoy mal, en Francia, van a crear el famoso bastón de Navidad, un dulce elaborado con menta y con frutas que hacían los franciscanos y que lo trenzaban, eran todos elaborados en azúcar, y lo trenzaban, eran para la comida, los colgaban en el árbol de Navidad como símbolo del pastor de las ovejas, el preludio, el anuncio de que el niño que había nacido en el pesebre era el pastor, el Mesías, que iba también a acompañarnos como pueblo. El Mesías, que es el pastor del rebaño, el rebaño de Dios, que somos nosotros como comunidad. Por eso vamos a entorchar así, formando esta unión del limpiapipas blanco con el limpiapipas rojo, formando estas varitas de color blanco y rojo. Y así vamos haciéndolo. Si bien no son de menta y no se pueden comer, yo de cocina no sé mucho, pero sí nos va a simbolizar
aquel bonito signo tan antiguo que aún en los días actuales se utiliza en la Navidad. El bastón que nos recuerda el dulce famoso de bastones de Navidad, menta de color blanco y de color rojo para decorar también los arbolitos de Navidad. Entorchamos bien de punta a punta y simplemente doblamos un poquito en uno de los extremos para dar forma de bastón. Y así vamos creando también un detalle bonito, sencillo, que lo pueden hacer también de color blanco con verde, de color blanco con dorado, en colores brillantes o en colores opacos. Este símbolo tan bonito que nos recuerda el pastoreo y las ovejas. Lo dejo por acá para que lo puedan apreciar a través de la cámara. Recuerden que cada semana, todos los martes y los viernes a las 7 de la noche, tenemos su programa Para que tengan vida a través de Telemango, su canal comunitario.